Los Tres Continentes y Tignar Project presentan Un Nuevo Yo. Mi familia me extraña, lo sé, pero no estoy arrepentido. Hace poco les he enviado una nueva petición para que vengan conmigo. Pero su mente todavía está nublada por mi partida. No los culpo. En su posición yo también estaría molesto. Pero ya no soy ese hombre que andaba por la vida burlándose de los dioses y de las tradiciones solo para hacer reír a los otros sin pensar en las palabras que salían de mi boca. Entiendo que cuando me fui ellos esperaban mi regreso, y ya me puedo imaginar cómo reaccionaron mi esposa y mis hijos cuando les llegó la noticia de que no iba a volver a lo que fue mi hogar tiempo atrás, por el nuevo camino que tomé en mi vida. ¿Cómo he llegado aquí? Bueno, en mi ciudad natal me ganaba la vida haciendo reír a las personas contando historias, muchas de ellas burlándome de líderes y dioses. Muchas de las cosas que decía por ese entonces las creía inocentes, pero no por ello faltas de alguna verdad. Pensaba que mis palabras eran inofensivas porque entendía que los dioses no se iban a meter con una insignificante persona como yo. En realidad no creía que tuviera el poder de hacerlo. La gente solía decirme que todavía había dioses en el mundo, que se molestaban con mis chistes. Pero me tomaba en broma esos comentarios y seguía lo mío. Sin embargo, un día después de una de mis presentaciones en una taberna, gané lo suficiente para quedarme a tomar algunas cervezas sin comprometer lo que llevaría a casa. Estando en esas, un extranjero se acercó y empezó a hablarme. Me contó de su vida, de su pasado y de Aguas Claras. Poco conocimiento tenía yo de la existencia o ubicación de este lugar. Por eso cuando ese tipo me dijo que aquí vivía un dios entre las personas, recuerdo que me eché a reír. Ya con el alcohol en la cabeza hice algo de lo que me arrepentí en el momento. Pero hoy en día agradezco. Prometí a toda la taberna partir a Aguas Claras a reírme directamente del dios que habitaba ahí. Un tal Ula o Wala o algo así. En tal caso, los días siguientes, todos en el pueblo me recordaban mi promesa. Me molestaban diciéndome que no tenía palabra para cumplirla. De modo que anuncié una fecha de partida y pedí un testigo para que me acompañara, para que al volver la gente creyera en mi palabra. En casa mi esposa casi rompe el matrimonio regañándome por mis promesas de borracho. El día llegó. Dejé a mi esposa y mis hijos llorando y partí en busca de este lugar. Yo no soy un gran conocedor del mundo. Aclaro, no sabía el camino, salvo la referencia del bosque con ojos y el hundimiento, pero no tenía idea de ubicaciones. De modo que mi primera parada sería en Copa Alta para averiguar cómo llegar hasta acá. Efectivamente llegué a Copa Alta. Me indicaron varios caminos que tomar. Escogí uno y me vine para acá. Pasar el hundimiento fue difícil. Lo tengo que aceptar. Pero menos mal no estaba solo. No me da pena confesar que le propuse a mi testigo que jugara a mi favor, ofreciéndole un pago por decir que hicimos el camino completo y nos regresáramos. Pero el tipo no quiso romper su promesa por más que estuviera agotado. Entonces logramos atravesar el hundimiento y empezamos a buscar la ruta hacia acá. Después de unas semanas, casi por casualidad nos vimos por buen camino. Yo ahora entiendo que fuimos salvados y guiados por Wala a través de los lagos y lagunas hasta llegar acá. Al llegar, todo fue extraño. Debo decirles que quedé maravillado con los ojos de los seres de aquí. Aunque cuando me miraban con esos grandes ojos grises me sentía sucio o vulnerable, como si pudieran ver que mi intención era burlarme de ellos. Además, apenas llegamos, nos trataron como si fuéramos miembros de familias extranjeras de renombre. Cosa que me produjo una vergüenza enorme.
Recuerdo preguntar por un hospedaje, pero me dijeron que en el pueblo no había, que no existía, y que si yo quería podía pedir a cualquiera que nos diera hospedaje a mí y a mi acompañante. Yo no tenía eso en los planes en el oficio de hacer reír a la gente. Las ofensas pueden salir caras. Lo último que quería era ser un huésped que se volviera enemigo de su hospedador. Sin embargo, necesitaba descansar y sin mayor miramiento toqué una puerta cualquiera. Quien me abrió fue Lara, que me sonrió y sin siquiera pedirle posada me dio la bienvenida a su hogar. Era evidente, mis ojos en ese entonces eran café. Era claro lo que iba a pedir. Así que como me dijeron, esa señora me abrió sus puertas sin reparo. Gracias a ella tuve mi primer contacto con la cultura y creencias del lugar. Está bien, ya había visto Copa Alta y la hermosura de ciudad que tienen, y aunque me recibieron amablemente en el hospedaje de allá, recuerdo que pensé que ahí no era un lugar para quedarme mucho tiempo. Acá sentí lo contrario, la hospitalidad, la serenidad, la tranquilidad me hicieron entender que hace mucho tiempo no vivía en mi villa natal de buena manera. Recuerdo que esa noche Lara me preguntó el motivo de mi visita, mirándome con esos ojos grises directamente en mi interior. Intenté no responder por vergüenza, pero le dije absolutamente todos mis planes sin saber por qué. Pensé que me echaría de su casa, haciendo que me apresaran o expulsaran del pueblo. En lugar de eso, me devolvió una sonrisa. Me deseó que mi presentación fuera buena y que hiciera reír a los habitantes de Aguas Claras. Quedé desarmado. Al día siguiente, descansando, le pregunté si sabía sobre algún lugar donde pudiera presentarme sin mucho escándalo. Para sorpresa mía, había hablado con algunos de sus amigos para preparar un espacio en una casa contigua, una choza grande donde pudiera hacer mi presentación. Yo, muerto de la pena, no supe si dar gracias o meterme debajo de la cama. Ella lo notó y nuevamente me dio una sonrisa reconfortante. Casi llevado a rastras por ella y por mi testigo, fuimos a la casa donde iba a hacer reír a la gente. Todavía recuerdo sus palabras antes de entrar e introducirme ante sus amigos. Me dijo, solo sé tú mismo. Haz lo mejor que sabes hacer, como lo sabes hacer. Y en realidad no tenía de otra. Yo memorizaba mis rutinas, las aprendía y las preparaba, pero ante esa cantidad de ojos grises me sentía anonadado. Así que por sobre mi pena les hice una presentación donde me burlé de los dioses, de los pueblos, de los líderes, de todos. Recuerdo que lo hice sin mirarlos, como si estuviera presente ante un público invisible que me veía. Ignoraba si se reían o me miraban mal, y solamente hasta cuando acabé la primera parte, noté que estaban muertos de la risa. En realidad, esperaba ser juzgado, apresado o quién sabe qué, pero me aplaudieron. Cuando terminé, me sentí extraño. En mi villa natal siempre hay alguien que se ofende. Estoy preparado para encarar o minimizar a ese tipo de público, pero acá nadie me atacó. Aquí, donde todos tienen motivo para ofenderse, porque me metí con sus creencias, lo tomaron con mejor humor. Cuando finalicé, varios se me acercaron y me pidieron que me presentara ante sus propios amigos, ofreciéndome hospedaje y comida. Recuerdo que mi testigo también quedó sorprendido ante la recepción, y aunque ya había cumplido su promesa y ya podía devolverse, me pidió apoyarme en las nuevas presentaciones. Lara, por su parte, me propuso quedarme cuanto tiempo quisiera en su casa, con la condición de que debía escucharla sobre la profundidad de la vida y relación con Walla en la ciudad. Para no molestar a nadie más, accedí. Así, mientras me presentaban varias casas, iba conociendo más la cultura y la vida del pueblo divino. Veía su solidaridad,
su orden y su devoción por Walla en cada acción. Incluso en algunos lugares yo era presentado como un enviado de Walla para divertir. Por esos días surgió la excusa para quedarme en la ciudad. Lara me dio la idea de actualizar mi repertorio, poniéndole cosas que hubiera visto o entendido de Aguas Claras. Pensé que era una buena idea. Así que me comprometí a estudiar más de esa cultura para hacer una presentación específica del lugar. Estudié, miré, hablé, conversé, visité el templo de Walla, participé de los ritos y adoraciones diarias, y a la par que iba construyendo mi rutina me iba enamorando del pueblo, sus seres y de Walla. Recuerdo que le pregunté a Lara cómo podía involucrarme más. Me respondió dulcemente, cuestionándome sobre si entendía que eso era una gran responsabilidad que podía implicar un cambio en mi vida, pero que le alegraba que estuviera pensando en algo por el estilo. Me llevó al templo de Walla y la oí decir a un encargado por primera vez la palabra convertimiento. En el templo me recibió una especie de guía espiritual que preguntó sobre mi vida con una mirada gris más penetrante que cualquiera otra que hubiera visto. Después de esa entrevista me dijo que estaba apto para empezar el convertimiento cuando yo quisiera, pero que supiera que eso implicaba dejar atrás muchas cosas para comprometerme con la ciudad y con Walla. Me pidió que lo pensara bien, que si quería ser un huésped podía hacerlo cuanto tiempo quisiera y marcharme cuando me antojara. Además, me advirtió que en caso de cumplir el ritual, no había forma de irme sin perder los beneficios que me entregaría Walla, como, entre otras cosas, el poder transformarme en un animal. Fui a casa de Lara y le conté. Tenía mis dudas, pero me sentía atraído. Además, debía quedarme más tiempo para presentarles mi nueva rutina. En la conversación estaba mi testigo, que me confesó que había decidido quedarse a hacerse una vida en la ciudad. Pero su promesa de volver a dar noticias le impedía hacerlo en ese momento, por lo que planeaba volver a la villa, dar las noticias y regresar a Aguas Claras con su familia para empezar el proceso de conversión. Le pedí que me esperara unos días mientras tomaba una decisión, pero en el fondo ya había recibido el toque de Walla. A los 2 o 3 días le dije que partiera con un mensaje para mi familia de que por favor acudieran a mí. Esa fue la primera vez que les pedí venir. Evidentemente no lo iban a hacer así nomás. El día que partió mi testigo, yo me presenté en el templo. No me recibió el mismo guía espiritual, pero me advirtieron que esperaban mi arribo en cualquier momento. Empecé el proceso de aprendizaje de Walla, de los cantos del secreto de la conversión en animal y de la juventud larga. No me lo dijeron así, pero me dieron a entender que si un día le daba la espalda a la ciudad o a Walla, iba a ser castigado quitándome los dones. Además, me dijeron que aunque sabían que yo usaba el humor para burlarme de los dioses, sabían también que en el fondo yo no era una persona en contra de ellos. Con el tiempo me fui comprometiendo más, faltándome solamente el rito final de conversión. Mientras más aprendía, tenía más material para mis rutinas futuras, pero sobre todo me emocionaba al pensar qué animal me otorgaría Walla para transformarme a voluntad. Finalmente llegó el día del ritual de convertimiento. Me condujeron a un lago que yo no había conocido. El color incluso era algo distinto. Me hicieron desnudar y me dieron de beber del agua de ese lago. Sé que me desmayé. Cuando volví en mí, estaba flotando en el lago, rodeado de personas, incluida Lara, que me sonreía. Por primera vez sentí que era yo quien la veía a los ojos. Entendí. Desde el momento que pisé sus terrenos, ellos buscaron hacerme quedar.
Recuerdo les dije malnacidos jocosamente y todos reímos. Para nada era una ofensa ni estaba molesto. Ahora uso eso dentro de mi material de humor. Ahora mismo sigo haciendo reír a todos con mis presentaciones, pero estoy comprometido con Wally y la ciudad. Eso sí, les sigo mandando mensajes a mi familia para que vengan. Espero convencerlos de quedarse conmigo. Además, quiero mostrarles cómo es mi forma animal. ¡Un mico! Wala también sabe burlarse. Lo que acabaron de escuchar es una producción de Tignar Project para los 3 continentes. Universo de fantasía de Nito. Todos los derechos reservados al autor. En la narración, Tomás Vélez. Ilustración, Klaus. Musicalización y diseño sonoro, Tignar Project. 2024.